Bueno, y un saludo muy especial para nuestro profe Henry Celi Granados, nuestro docente asesor en este ejercicio que personalmente considero muy importante porque nos permitía reconocer las posturas de nuestros compañeros docentes en torno a este ejercicio tan interesante de analizar los recursos y las estrategias que se encuentran a favor nuestro dentro de esta gestión académica, específicamente en el componente del diseño curricular. Para mí fue una oportunidad realmente especial porque pues concebir las posturas de mis compañeros y sus percepciones dentro de un mismo contexto en el que nos desempeñamos, pues fue una oportunidad de reconocer en ellos talentos, posiciones y cómo realmente están dispuestos a generar espacios de construcción del conocimiento. Que esta introducción sirva para reconocer ese gran postulado de gestión del conocimiento como ese proceso que, como su nombre lo implica, reconoce la necesidad de que en colectivo unemos esfuerzos para conceptualizar en torno a la realidad y finalmente pues dar a conocer esas percepciones, esas ideas, esas interpretaciones de la realidad que son finalmente el capital cognitivo, el capital intelectual que va a ubicar a una organización educativa en una posición privilegiada por ser precisamente gestora de sapiencias. Vamos a pensar entonces utilizando la estrategia que utilizamos en el ejercicio pasado, que fue el recorrido a través del documento elaborado para presentar esta propuesta de ajuste a uno de los procesos. Repito, el proceso seleccionado ha sido dentro de la gestión académica el del diseño curricular, específicamente el de recursos empleados por los maestros para conceptualizar en el aula. Vamos entonces a permitirnos compartir pantalla en este momento y vamos a iniciar. Que sea la oportunidad para agradecerle al profe por el acompañamiento permanente, por la disposición que ha tenido a abrir entornos o escenarios de intercambio, de discurso, de debate. Mil disculpas de pronto por no haber aprovechado ese espacio individualizado que usted aperturó, pero pues actualmente me desempeño en varias funciones como maestra y esto pues me tiene en unos tiempos realmente limitados, lo que me ha llevado a aprovechar otro tipo de entornos pues para el desarrollo de estos ejercicios. Bueno, muy bien. Entonces vamos a iniciar pues con esta introducción que hace una alegoría hacia el momento histórico en el que nos encontramos, en donde los recursos educativos a la mano del maestro van a ser tan variados y tan contundentes en términos de permitirnos conceptualizar más fácilmente, catalizar procesos de exploración de contenidos en el aula y pues cómo precisamente van a mostrarse como un elemento de indispensable inclusión. Entonces, esta oportunidad de discutir cómo los maestros incluyen estas oportunidades de aprendizaje me pareció realmente interesante. Hablábamos aquí, por ejemplo, de la capacidad gestora de las instituciones educativas, que implica que reconozcamos ese entorno permanentemente cambiante y cómo pues, el postulamiento de nuevas estrategias, de nuevas estructuras, nos garantizan mejores resultados. Y esas nuevas estructuras, esas nuevas estrategias están dadas por la capacidad que tenga esta organización educativa de incluir en las prácticas docentes nuevas herramientas, nuevos recursos. Entonces, aquí vamos entonces a preguntarle a los maestros qué tal estamos en términos de innovación, cómo podemos reconocer la tecnología como un catalizador dentro de este ejercicio de entregar conceptos, de entregar y construir conocimiento con nuestros estudiantes. Vamos entonces a conversar un poquito sobre la propuesta como tal. La propuesta que pretende hacerse en este ejercicio le apuesta a un ejercicio de innovación en el sentido en que pretende reconocer el principal elemento dentro de una organización educativa que debería explotarse, que es el talento humano y el capital del conocimiento que tengamos. La propuesta giraba en torno a la construcción de un foro de un sistema de foros que copiara la misma estructura que tiene el de nuestra organización institucional en las CBUDES, en donde los maestros pudieran exponer sus ideas, sus estrategias, sus dinámicas, sus herramientas, sus recursos o los entornos a los que recurren para entregar determinadas conceptualizaciones en el aula. Esto con el afán de generar entornos de construcción entre pares, de capacitación entre pares y reiterarnos que muchas veces es más eficiente ese ejercicio que podemos hacer entre colegas que la expectativa que tengamos de la intervención que puedan hacer las organizaciones encargadas de capacitarnos como docentes, que lamentablemente en la realidad colombiana
siguen siendo muy lentas en muchos aspectos y de muchas maneras muy insuficientes a las necesidades que el contexto demanda. Entonces, esa capacitación entre pares puede mostrarse un poco más inmediata y bajo esa línea puede ser una oportunidad bien interesante para reconocer varios elementos en torno al capital y al talento humano, capital cognitivo y al talento humano con el que cuentan nuestras organizaciones educativas. Entonces, dentro de este rol docente que tenemos, participamos claramente de esa gestión académica que va a tener a su cargo todos los procesos alrededor de los ejercicios formativos, y entre ellos nos vamos a focalizar en el componente de diseño curricular. Y dentro del diseño curricular, específicamente del ejercicio, recursos, estrategias, entornos o herramientas que utilizan los docentes para innovar sus prácticas educativas en el aula. Entonces, clara la propuesta, que consistía en la elaboración de un foro en donde alrededor de una temática los maestros propusieran las herramientas o las estrategias que incluyen dentro de sus prácticas, pues aparecían varios elementos a considerar. Un primer momento de este ejercicio que nos encontrábamos realizando indagaba por un formulario que consultara a los maestros esta perspectiva que pudieran tener frente a esta propuesta que se está realizando. En mi experiencia personal con las CBUDES, el foro, el sistema de foros, me ha permitido aprovechar mis tiempos personales para ingresar y reconocer perspectivas de otros. Lo interesante del foro es que el foro podría, en primer momento, servirnos para un ejercicio interactivo que supera las barreras espacio-tiempo en términos de que es asincrónico. Y bajo esta dinámica, pues nos permite respetar las posibilidades que tiene cada maestro, sin que ello abandone la tarea que tenemos de compartirle al otro nuestros saberes y nuestras potencialidades, las que consideramos han sido estrategias fructíferas en nuestra aula, para que el ejercicio de nuestro compañero docente pueda innovarse, pueda enriquecerse, y en esa medida pues las prácticas generales e institucionales estén cargadas de compartires, de experiencias y que busquen permanentemente esa innovación educativa. Este sistema de foros funcionaría a partir de la exposición de una temática general o específica, dependiendo de cómo el caso lo demande. Se les solicitaría a los miembros del cuerpo docente institucional que compartieran sus estrategias, sus dinámicas, sus herramientas, esas que en sus prácticas personales emplearon para dar respuesta desde la didáctica y en utilización a las tecnologías de la información y la comunicación, hoy día tecnologías para el aprendizaje, generando entornos más innovadores, más que enfoquen o que atrapen las capacidades y las intenciones de trabajo de nuestros estudiantes. En este foro claramente se dispondrían las herramientas, los localizadores de las herramientas, las diferentes direcciones de las páginas web, los blogs, los videos, los tutoriales de las aplicaciones, las mismas aplicaciones, incluso los productos elaborados en ellas por parte de los maestros, que puedan servirnos para conceptualizar o construir conocimiento en torno a determinada temática. Lo interesante del ejercicio es que no demandaría un encuentro sincrónico y que, como ya lo mencioné, respetaría los espacios y las posibilidades en términos de tiempo de los maestros, que, como bien sabemos, específicamente en mi caso, por ejemplo, son espacios que realmente son valiosos, pero a los que no tenemos acceso con facilidad por nuestras múltiples ocupaciones. Entonces, garantizar la participación de los docentes implicaría considerar una serie de estrategias de estímulos, de pronto establecer una normativa en la institución alrededor de la estrategia para que garanticemos pues, la participación de los docentes. Este primer momento nos solicitaba que reconociéramos un formulario, elaboráramos un formulario y que mediante este reconociéramos las posturas de nuestros compañeros en torno a esta iniciativa que tenemos. Para este formulario yo tuve en cuenta varios elementos. Vamos entonces aquí a pasar al formulario. El formulario indagaba en su primer momento o conceptualizaba claramente alrededor de la gestión del conocimiento para que aquellos compañeros que de pronto no han tenido la posibilidad de reconocer la temática, pues pudieran adentrarse un poquito en esta teoría. Entonces agradecíamos claramente la participación de nuestros compañeros y hablábamos de qué era ese ejercicio de gestión del conocimiento como un proceso que permitía la acumulación de saberes, su posterior difusión y la construcción de perspectivas alrededor de esto. La primera pregunta indagaba por las estrategias que tenían los maestros para
gestionar conocimiento dentro de sus aulas. Y fue muy interesante observar cómo la mayoría de ellos reconoció que entre los laboratorios y los simuladores y las plataformas de contenido audiovisual se mostraban como las herramientas más utilizadas para difundir el conocimiento, para conceptualizar con los estudiantes. Un segundo momento indagaba por las estrategias que los docentes utilizaban en mayor medida para conceptualizar en el aula, y la respuesta predominante se dio alrededor de las fichas y los ejercicios escritos como talleres. Esto propicia un pensamiento bien interesante en torno a los ejercicios evaluativos, en torno a los debates y a la capacidad de discusión que estamos generando en nuestros estudiantes, porque podría ser una perspectiva un poquito limitada en el sentido en el que la producción se hace casi que de manera individual en la mayoría de los casos, y de pronto no se apertura a la discusión. Es una de las herramientas más interesantes dentro de la construcción de conocimiento, y que si estamos proponiendo un sistema de foros entre maestros, difícil no podría ser generarlo entre nuestros estudiantes. Muchas de las prácticas contemporáneas se han superado al momento en el que los profes hablan de cómo conceptualizan en el aula, al punto en el que identifican que la mayoría de sus prácticas demandan un ejercicio de corte escrito, utilización de cuaderno, y debido a la falta de capacitación, debido a la falta de reconocimiento de muchas de las plataformas y los recursos en línea dispuestos para la construcción del conocimiento, pues continuamos en prácticas de pronto anacrónicas y descontextualizadas de la realidad globalizada, de la realidad cultural y digital del estudiante de la actualidad. Otro tipo de reflexiones que se aperturaron con este ejercicio del formulario estuvieron dadas en las perspectivas que tienen los docentes de cómo el maestro gestiona el conocimiento. Para mí fue realmente valioso observar que los docentes reconocen que la tarea final de la educación es someter al estudiante a una serie de problemas, en donde sus conocimientos entren a jugar un papel decisivo en la resolución de esas problemáticas. Entonces se vuelve un ejercicio realmente práctico, muy pragmático, en donde el conocimiento va a ser de corte de utilidad, de funcionalidad, de cómo puedo emplearlo para resolver cualquier contenido. Entonces se supera de pronto la discusión, se supera de pronto la clase magistral, porque vamos a empezar a desarrollar conocimiento a partir de problemáticas. Esa me parece una perspectiva muy interesante. En términos de cómo los profesores consideran que es más eficaz capacitarse entre ellos, me pareció realmente valioso que reconocieran la formación y el intercambio entre pares. Claramente se exige que el sistema educativo del que hacemos parte pues haga una participación realmente contundente en términos de capacitar, pero ante la ausencia de estos ejercicios constantes y en muchos de los casos accesibles, tenemos la capacitación entre pares, y los maestros así lo han reconocido, por lo que el foro podría mostrarse como una estrategia de buena recepción entre nuestros compañeros. Hablábamos también de por qué creemos que el aula sigue siendo tan estática en términos de gestión del conocimiento, y se reiteraba que en muchas de las ocasiones el anquilosamiento del mismo docente y su falta de liderazgo a la inclusión de nuevas estrategias pues finalmente redunda en eso, en que el aula continúe viviendo experiencias que tal vez para el momento histórico en el que nos encontramos ya no son tan eficaces para producir conocimiento. Esta como una invitación y como una reflexión que hacen los mismos maestros a la oportunidad que tienen de innovar en términos de recursos y estrategias utilizadas al momento de desarrollar sus prácticas pedagógicas. Y esto me parece un debate bien interesante que precisamente podría darse alrededor del foro, y del que podrían surgir posturas realmente transformadoras en términos de cautivar al maestro para que se rete a sí mismo y busque nuevas posibilidades que promuevan la calidad educativa, que es el fin último de este ejercicio. Hablábamos dentro de este formulario de la iniciativa del foro y encontrábamos lo que ya te decía, que los beneficios que encontraban los maestros eran la garantía de participar de manera asincrónica, o sea, superando barreras espacio-tiempo y respetando las posibilidades en términos de tiempo, como estamos mencionando, del mismo maestro. Adicionalmente, pues se hablaba de una retroalimentación constante
y esa es una perspectiva muy interesante porque indica que el docente está abierto a que su compañero le muestre nuevas posibilidades. Y en términos de un gremio que lamentablemente está contaminado por el espectro del ego, esta es una perspectiva muy interesante, perspectiva que valoro mucho en mis compañeros porque me permite generar nuevos espacios de intercambio y compartirles aquello que yo creo que ha sido funcional en mi práctica personal docente. La mayoría de ellos reconoce que es un espacio útil, participaría de este espacio, pero hay una respuesta que en específico me generó bastante un shock, para mencionarlo, y es esta última respuesta en donde consulto a los maestros si tiene algo que ofrecer. Perdóname, esta es la pregunta. Y un porcentaje de ellos identifican que no tiene herramientas para compartir. Entonces es un elemento bien interesante porque indica que el docente ha olvidado su talento en muchos de los aspectos. La tecnología se ha convertido en un escenario que coarta la posibilidad de intercambio. Entonces, esto sería una oportunidad para un posible debate, un futuro debate en torno a cómo podemos aperturar de mediados por la tecnología y apoyar a aquellos compañeros que manifiestan resiliencia, de pronto apatía, ante este ejercicio que definitivamente es contundente al momento en que se incluye en el aula. Esta última pregunta indagaba por los propios estímulos que pudieran tener aquellos maestros que se aventuraran a compartir dentro del foro. Y para mí fue muy bonito observar cómo la respuesta, qué vergüenza, la respuesta predominante estaba dada en términos de las evidencias en el aula. O sea, el maestro reconoce que el mejor estímulo es lo que alcancen sus estudiantes en el aula, y esto en una educación tan deteriorada como la colombiana, que ha sido reconocida porque nos ha tocado con las uñitas, pues es muy especial que encontremos estas perspectivas por parte de nuestros colegas. El modelo que se ha elegido para aperturar o para proyectar la propuesta es el modelo del capital intelectual. Entonces, pues va a proponer una serie de fases, 6 siendo específicas, mismas que voy a abordar en este momento a grandes rasgos. Una fase misionera en donde reconozcamos la problemática, una medición que se dé en torno a la amplitud del espectro del daño que se da o que estamos viviendo. En este caso específicamente no estamos aprovechando el talento humano con el que cuenta, el recurso humano con el que cuenta nuestra institución, y una posibilidad de mejora está dada en la capacidad o en la posibilidad de capacitarnos entre nosotros como pares y compartir entre nosotros como docentes aquellas estrategias que han representado avances y alcances importantes en nuestra. Continuando con el ejercicio, vamos a tener un momento de medición que nos permite reconocer los alcances que podría tener la aplicación de la propuesta. En el momento de la dirección, entonces vamos a identificar las diferentes acciones que tienen que asumirse para hacer efectiva la propuesta. Vamos a encontrar dentro de nuestro ejercicio una fase de reconocimiento de la tecnología que se va a utilizar, y para este caso en específico hemos determinado una plataforma o interfase que recibe el nombre de Kialo. Kialo.edu específicamente está creada para maestros y es un sistema de foros que permite básicamente lo que permite el sistema de foros de CBUDES. Entonces, como podemos ver en su interfase, la estructura de la plataforma implica el postulado de una consulta, de una propuesta, se puede hacer una descripción alrededor de ella y van a permitirse entonces los comentarios de los diferentes participantes. En este caso pongo una propuesta que indica, dialoguemos en torno a la creación de avatares, reconozcamos el avatar como esa identidad digital que puede servirnos para hacer ejercicios más personalizados. Por ejemplo, yo utilizo avatares al momento de emplear stickers para retroalimentación con mis estudiantes, y ese ejercicio en el que el estudiante puede ver a su profesora en versión animada, pues genera un ambiente un poco más familiar, además de que es llamativo y de que finalmente responde al lenguaje icónico al que están acostumbrados nuestros estudiantes en la actualidad. Entonces, este sistema de foros simplemente propone que tú postules una pregunta o postules una frase que invite a la discusión, al intercambio, y dentro de esta, pues los diferentes participantes puedan emitir sus postulados al respecto. Digamos que la consulta en este momento va a radicar en torno a las
aplicaciones fáciles, de fácil manejo para la creación de avatares. Entonces un profe utiliza Snapchat, otro profe utiliza, Bitmoji con Snapchat, otro profesor va a utilizar Zepeto como un avatar móvil, otro profesor va a utilizar una plataforma como lo es Boki para la creación de este tipo de elementos. Entonces aquí vamos a encontrar un compendio de respuestas que puedan ilustrar al maestro en torno a la utilización de una herramienta en específico que tal vez a otro compañero pudo surtirle efecto en su práctica pedagógica. Entonces, para esta propuesta, pues se ha determinado dentro de la fase tecnológica del modelo que se incluya la plataforma Kialo como la plataforma o el sistema de foros predilecto, además de corte gratuito y de fácil manejo. Es una plataforma realmente amigable para la realización, la ejecución de estos debates. Efectivamente es un ejercicio asincrónico, no requiere que tengamos sincronía en términos de espacio-tiempo y pues esta es la oportunidad de la que tanto hemos hablado con antelación. La parte de la capitalización se va a referir entonces a la ejecución como tal de este proyecto y a la compilación de los saberes que pretendemos hagan parte del capital intelectual. Entonces va a ser un momento en el que se va a dar ese reciclaje de los conocimientos que tienen pues los maestros, y el intercambio como tal va a permitir darnos perspectivas diferentes en torno a otras estrategias y recursos o herramientas que puedan incluir los profesores dentro de sus prácticas, capacitándose por sus propios congéneres. Por último, la fase futurización pues pretende que hagamos una proyección de nuevas inclusiones dentro de este ejercicio, de nuevas posibilidades dentro de este ejercicio, que tal vez en el caso de los foros pueda darse en una apertura a los mismos estudiantes y en aprovechamiento al talento y a las potencialidades que tienen nuestros propios estudiantes. Así, hemos entonces recorrido las perspectivas de los maestros y hemos recorrido la propuesta a la luz de un modelo. Por último, me parece realmente interesante reconocer pues algunas de las conclusiones, y la principal para mí es que el capital intelectual docente es uno realmente contundente, y en un momento histórico en el que las tecnologías de la información y la comunicación, hoy tecnologías del aprendizaje, nos han permitido explorar escenarios tan diversos, tan distintos, pero que muchas veces el conocimiento las posibilidades de acceso al conocimiento para muchos maestros son limitadas. La posibilidad de capacitarnos entre nosotros es una estrategia y una opción realmente útil, contundente y casi que necesaria. Entonces, para mí, esta oportunidad fue realmente importante porque me permitió identificar este escenario. No siendo más en este desarrollo del ejercicio, me permito agradecer por esta oportunidad nuevamente y compartirle mi intención de divulgarla en la institución para generar un nuevo escenario de construcción del conocimiento. Inmensamente agradecida por esta oportunidad. Chao, chao.